¿Te has preguntado alguna vez por qué tanta gente vive atrapada en deudas, mientras que otras parecen multiplicar sus recursos con facilidad? ¿Existe algún secreto oculto para salir de las deudas y construir un futuro próspero? La verdad es que la Biblia proporciona principios poderosos sobre la multiplicación financiera, pero la mayoría de las personas ignoran estas enseñanzas y terminan viviendo en escasez. Hoy revelaremos verdades transformadoras que pueden desbloquear su vida financiera y alinear sus recursos con los propósitos de Dios. Prepárate, porque lo que descubras podría cambiarlo todo. Y para que esta transformación suceda, la oración es esencial. La verdadera prosperidad comienza cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras finanzas, buscando su dirección y sabiduría. Entonces, si quieres liberarte de las deudas y de la multiplicación financiera según los principios bíblicos, escribe en los comentarios: «Ora por mi vida financiera». Oremos juntos, declarando abundancia y provisión sobre tu vida. Y si este tema tiene sentido para ti, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna lección que pueda cambiar tu historia financiera. Mucha gente cree que las deudas son solo consecuencia de la falta de dinero, pero la verdad es que son síntoma de algo mucho más profundo. ¿Cuántas veces has visto a alguien ganar un buen salario y aún así vivir endeudado? O personas que recibieron una gran suma inesperada y, poco después, volvieron al punto de partida. Esto sucede porque el problema no está en el dinero en sí, sino en la forma en que se administra. Existe un ciclo invisible que mantiene a muchas personas atrapadas en deudas, y hasta que se descubra y elimine esta raíz, cualquier intento de prosperar será temporal. La Biblia nos enseña que el rico domina a los pobres. El que toma prestado es esclavo del que presta. Proverbios 22:7. Este versículo revela una verdad poderosa. Las deudas no son solo números en un extracto bancario, sino que crean una forma de esclavitud financiera y emocional. Muchas personas viven bajo un peso constante de ansiedad, miedo y desesperación por no poder salir del rojo, y este estado de preocupación continua les impide ver oportunidades de crecimiento. El enemigo lo sabe y utiliza la deuda como herramienta para impedir que muchos cristianos alcancen la verdadera abundancia. El gran problema es que, para muchos, las deudas no comenzaron simplemente por necesidad. Fueron el resultado de decisiones impulsivas, falta de planificación y, en muchos casos, de la búsqueda de una vida más allá de lo que realmente podían sostener. Vivimos en una sociedad que fomenta el consumo desenfrenado, haciendo que la gente compre no por lo que necesita, sino por lo que quiere. Y sin darse cuenta, se lanzan a la financiación, a las tarjetas de crédito y a los préstamos, creyendo que lo solucionarán más tarde. Pero el tiempo pasa, las tasas de interés aumentan, y cuando se dan cuenta quedan atrapados en un ciclo sin fin. Lo peor es que incluso cuando intentan irse, muchas personas recurren a soluciones equivocadas, piden nuevos préstamos para pagar viejas deudas, intentan multiplicar el dinero rápidamente sin la dirección de Dios, caen en promesas de enriquecimiento fácil y terminan hundiéndose aún más. La verdadera solución no es solo pagar las deudas, sino cambiar su mentalidad financiera. Mientras el pensamiento no se transforme, cualquier alivio será momentáneo. La buena noticia es que la palabra de Dios tiene enseñanzas claras para romper este ciclo. Pero antes de descubrir cómo salir de tus deudas, necesitas identificar qué mentalidad ha estado gobernando tus finanzas. ¿Crees que el dinero es un problema o un recurso para cumplir los propósitos de Dios? ¿Te sientes culpable al pensar en la prosperidad? ¿Te sientes constantemente presionado por las facturas? ¿O crees que Dios puede abrir nuevas puertas? Escribe en los comentarios: «Quiero romper este ciclo», y sigamos juntos en este viaje. El mayor bloqueo financiero no es la falta de dinero, sino la forma en que se piensa al respecto. Desde pequeños nos enseñan a ver el dinero como algo difícil de obtener, como un recurso escaso que requiere un sacrificio constante y que muchas veces nunca parece ser suficiente. Para empeorar las cosas, muchas creencias erróneas se han transmitido de generación en generación, lo que ha obligado a las personas a adaptarse a una vida de limitaciones financieras. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «el dinero no da la felicidad», «los ricos son codiciosos» o «si gano mucho terminaré alejándome de Dios»? Este tipo de pensamiento construye barreras invisibles que impiden la multiplicación financiera, ya que crea una relación negativa con los recursos que Dios quiere poner en tus manos. La Biblia nos enseña que «cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él». Proverbios 23:7.
Esto significa que si crees que nunca podrás prosperar, esa será tu realidad. Si crees que el dinero es un problema o que no naciste para tener abundancia, tus acciones siempre reflejarán esta mentalidad limitante. Muchas personas viven atrapadas en el miedo a la escasez, tomando decisiones basadas en la inseguridad en lugar de en la sabiduría. Dudan en invertir, evitan aprender sobre finanzas y, sin darse cuenta, repiten los mismos errores financieros durante años. La verdadera multiplicación financiera comienza con la transformación de la mente, porque sin ella, cualquier intento de prosperar será saboteado por el propio subconsciente. Otro problema común es la creencia de que el dinero es algo sucio o que querer mejorar tu vida es pecado. Esto lleva a muchos cristianos a rechazar oportunidades de crecimiento financiero y a vivir por debajo del potencial que Dios les ha dado. Pero si prosperar estaba mal, ¿por qué Dios confió grandes riquezas a hombres como Abraham, José y Salomón? La cuestión no es el dinero en sí, sino qué se hace con él y cómo se gestiona. Dios quiere que tengas los recursos para cumplir su propósito para tu vida, bendecir a otros y hacer avanzar el reino. Si el dinero está en las manos adecuadas, se convierte en una poderosa herramienta para transformar vidas. Además, una mentalidad equivocada hace que las personas solo busquen soluciones inmediatas a sus problemas financieros, sin construir una base sólida para el futuro. Quieren resolver sus deudas ahora, pero no cambian los hábitos que los llevaron hasta ahí. Quieren tener más dinero, pero siguen gastando sin planificación. Y lo más peligroso, esperan que ocurra un milagro, pero no toman ninguna medida para cambiar su realidad. Dios puede hacer milagros en el área financiera, pero también nos da sabiduría para actuar responsablemente. Si no aprende a administrar lo que tiene hoy, ¿cómo podrá manejar una gran bendición financiera en el futuro? El primer paso para cambiar su vida financiera no es ganar más dinero, sino cambiar su forma de pensar al respecto. La escasez comienza en la mente y también la prosperidad. Necesitas decidir hoy que ya no aceptarás una vida limitada, que buscarás aprender, crecer y aplicar los principios correctos. Y por eso quiero que escribas en los comentarios: renuncio a la mentalidad de escasez. Este es el primer paso para hacer espacio para lo que Dios tiene para tu vida. Si la mentalidad de escasez es lo que mantiene atrapadas a muchas personas, la aplicación de los principios correctos es lo que las libera. La Biblia no solo advierte sobre los peligros de la deuda, sino que también presenta pautas claras para salir de la deuda y nunca volver a caer en este ciclo. El problema es que mucha gente quiere una manera fácil, una solución instantánea que resuelva todo de una vez. Pero la verdad es que salir de las deudas requiere cambios de hábitos, obediencia y un compromiso real con la transformación financiera. El primer paso es comprender que las deudas no son solo un problema económico, sino un síntoma de una mala gestión de los recursos que Dios te ha confiado. No se trata solo de pagar cuentas, sino de reorganizar tu vida financiera de acuerdo con los principios del reino. Una de las mayores enseñanzas bíblicas sobre este tema se encuentra en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada excepto amor. Este versículo deja claro que vivir endeudado no debe ser el estándar para quienes siguen los principios de Dios. Pero, ¿cómo salir de una deuda cuando parece que no hay solución? El primer principio esencial es anteponer a Dios a sus finanzas. Muchas personas intentan solucionarlo todo por sí mismas, sin buscar la guía divina. La Biblia nos enseña que, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Esto significa que cualquier intento de recuperación financiera que no esté basado en Dios será frágil e inestable. Orar por tus finanzas, pedir sabiduría y alinear tus decisiones con la voluntad de Dios es la base para salir de tus deudas de forma permanente. Otro principio fundamental es la fidelidad en lo poco. Muchas personas dicen que no pueden organizar sus finanzas porque ganan poco, pero la verdad es que el problema no está en la cantidad, sino en la forma en que administran lo que tienen. Jesús enseñó en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Esto significa que si no aprendes a gestionar bien los recursos que tienes ahora, no podrás gestionar cantidades mayores. Dios no derrama prosperidad sobre aquellos que no saben cómo usarla sabiamente. Esto nos lleva al siguiente principio: la planificación. En Proverbios 21:5, la Biblia dice que los planes bien hechos conducen a la abundancia, pero los que tienen prisa siempre terminan en la miseria. Sin un plan financiero claro, todo el dinero que ingrese saldrá rápidamente
y la persona volverá a ser donde estaba antes. Organizar tus gastos, eliminar desperdicios y tener objetivos financieros claros es fundamental para salir de tus deudas de forma permanente. Pero nada de esto tendrá ningún efecto si continúa endeudándose. Muchas personas saldan una deuda y, poco después, contratan otro préstamo, aumentan el límite de su tarjeta o contratan un nuevo préstamo. Es como intentar llenar un balde que gotea. No importa cuánta agua agregues, siempre goteará. Por lo tanto, reducir los ciclos de deuda es uno de los principios más importantes. Pregúntese, ¿realmente necesito esto o lo estoy comprando por impulso? ¿Es esto una necesidad o un deseo momentáneo? ¿Esta decisión me acerca o me aleja de mi libertad financiera? Si quieres salir de tus deudas y no volver nunca más a este ciclo, comenta, elijo la libertad financiera. Esto fortalecerá su compromiso y lo mantendrá enfocado en el cambio. Uno de los principios más poderosos de la Biblia cuando se trata de finanzas es el diezmo y las ofrendas. Pero, lamentablemente, este es también uno de los temas más incomprendidos. Muchas personas ven el diezmo como una obligación onerosa o un pago que deben hacer para recibir algo a cambio, mientras que otros simplemente ignoran su importancia. Lo que pocos se dan cuenta es que el diezmo no se trata solo de dinero, sino de obediencia, honor y confianza en Dios. Cuando das la primera parte de lo que recibes, estás declarando que Dios es el Señor de tus finanzas y que tu provisión proviene de Él, no de tu trabajo, el gobierno o cualquier otra fuente terrenal. La Biblia nos presenta uno de los mayores desafíos sobre este tema en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y luego probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros tal bendición que os vendrá mayor abundancia. Aquí, Dios no solo nos ordena diezmar, sino que también nos invita a probarlo. Esto muestra que el diezmo es una clave espiritual para la provisión y la multiplicación financiera. Cuando una persona retiene lo que le pertenece a Dios, le está cerrando la puerta para que Él bendiga sus finanzas. Esto explica por qué tantas personas viven en la pobreza a pesar de tener buenas fuentes de ingresos. Además del diezmo, las ofrendas también son un principio poderoso. A diferencia del diezmo, que es una contribución fija del 10%, la ofrenda es un acto voluntario de generosidad, un gesto que revela el corazón del donante. Jesús dijo en Lucas 6:38, «Dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante». Esto significa que la forma en que das determina la forma en que recibirás. Las personas generosas no solo experimentan provisión financiera, sino que también obtienen favores, conexiones y oportunidades que nunca podrían imaginar. Cuando alguien aprende a sembrar con alegría, crea un ciclo de prosperidad que impacta todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, tanto el diezmo como las ofrendas no pueden verse como un intercambio de favores con Dios. El Señor no es un banco donde depositas algo y esperas un retorno inmediato. La verdadera esencia del diezmo y las ofrendas es la obediencia y reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Cuando das con fe, no solo abres puertas financieras, sino que también fortaleces tu confianza en Dios, desarrollas un corazón desapegado y te conviertes en un canal de bendiciones para los demás. Este principio es tan poderoso que transforma no solo las finanzas, sino la mentalidad de quienes lo practican. Saber administrar los recursos que Dios pone en tus manos es esencial para vivir una vida financiera equilibrada y próspera. Mucha gente cree que necesita ganar más dinero para mejorar su situación, pero la verdad es que no importa cuánto ganes, sino cómo gestionas lo que tienes. La falta de sabiduría financiera hace que incluso quienes tienen altos ingresos vivan endeudados y sin paz. Aquellos que comprenden los principios correctos pueden prosperar incluso con pocos recursos, ya que aprenden a multiplicar lo que ya tienen. La Biblia nos enseña que los planes bien hechos conducen a la abundancia, pero el que tiene prisa siempre acaba en la miseria. Proverbios 21:5. Esto significa que la falta de planificación es uno de los mayores enemigos de la estabilidad financiera. Muchas personas viven en piloto automático, gastando sin control y sin una visión clara de hacia dónde quieren llegar financieramente. Trabajan duro, pagan facturas, compran cosas innecesarias y, antes de que se den cuenta, el dinero se les acaba. Esto crea un ciclo de frustración que se repite mes tras mes. El primer cambio necesario para una administración inteligente es tener claros tus gastos e ingresos.
Si no sabes exactamente a dónde va tu dinero, te resultará difícil dirigirlo correctamente. Hacer un presupuesto detallado puede parecer sencillo, pero es una de las herramientas más poderosas para salir del control financiero. Quienes no tienen control sobre sus finanzas terminan siendo dominados por ellas, y la consecuencia de ello es una vida llena de preocupaciones y limitaciones. Otro aspecto fundamental de la gestión financiera es la práctica de la satisfacción. Vivimos en una sociedad que fomenta el consumo desenfrenado, donde todo está hecho para que sientas que siempre necesitas más. Nuevos lanzamientos, promociones irresistibles, publicidad agresiva, todo ello tiene un único objetivo: hacerte gastar más de lo que te puedes permitir. Pero la palabra de Dios nos enseña un principio diferente. Teniendo pan y vestido, estemos contentos. 1 Timoteo 6:8. Esto no significa que no puedas querer mejorar tu vida, sino que debes aprender a diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es solo un deseo pasajero. La satisfacción es el secreto de una vida financiera equilibrada, ya que evita que tomes decisiones impulsivas que podrían comprometer tu futuro. Gestionar sabiamente tus finanzas también implica aprender a invertir correctamente. Mucha gente gasta todo lo que gana y nunca se preocupa por crear una reserva para el futuro. La Biblia habla de la importancia de planificar y ahorrar, como en Proverbios 6:8, donde se nos instruye a observar a la hormiga que junta provisiones en el verano para tener sustento en el invierno. Tener una reserva financiera no es falta de fe, sino de prudencia. Dios nos da la capacidad de gestionar bien los recursos, y parte de esta gestión implica pensar en el futuro y prepararnos para imprevistos. Quienes no planifican terminan convirtiéndose en rehenes de las circunstancias y muchas veces regresan al ciclo del endeudamiento porque no tienen una base financiera sólida. Para que este cambio se produzca, es necesario que decidas hoy que ya no te regirás por la falta de control financiero. Comentario: elijo la sabiduría financiera y decláralo sobre tu vida. Mucha gente cree que la multiplicación financiera solo ocurre cuando recibes una gran cantidad de dinero inesperada o cuando encuentras una oportunidad extraordinaria. Pero lo que pocos se dan cuenta es que la verdadera multiplicación no ocurre primero externamente, sino internamente. Todo comienza con lo que haces con lo que ya está en tus manos. La Biblia nos muestra claramente este principio en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Jesús cuenta la historia de un amo que confió sus bienes a 3 sirvientes. 2 de ellos multiplicaron lo recibido, mientras que el tercero, por miedo e inercia, enterró su talento y no hizo nada con él. ¿Qué pasó? Los que se multiplicaron fueron recompensados y recibieron aún más, pero el que escondió su talento perdió hasta lo poco que tenía. Esto revela una verdad poderosa. Dios confía más recursos a aquellos que demuestran responsabilidad y sabiduría al usar lo que ya tienen. Muchas personas oran pidiendo a Dios un aumento económico, un ascenso en el trabajo o una nueva fuente de ingresos, pero al mismo tiempo no hacen nada por multiplicar lo que ya tienen. Piden más, pero lo gestionan mal. Quieren prosperar, pero tienen miedo de dar pasos de fe. Viven esperando un milagro financiero, pero se niegan a salir de su zona de confort y buscar conocimiento. La multiplicación no ocurre por casualidad. Es el resultado de una mentalidad preparada para crecer y acciones intencionales. ¿Qué ha hecho con los recursos que ya están bajo su responsabilidad? ¿Los ha invertido sabiamente? ¿Les ha dado resultados o simplemente los ha gastado sin propósito, esperando que suceda algo más grande? Otro aspecto importante de la multiplicación financiera es la voluntad de aprender y desarrollarse. Muchos viven en la misma situación durante años porque nunca buscaron crecer. Nunca mejoraron sus habilidades y nunca se abrieron a nuevas oportunidades. En Proverbios 4:7 está escrito: la sabiduría es lo principal, por tanto, adquiere sabiduría. Sí, con todo lo que posees, adquiere entendimiento. Cualquiera que quiera prosperar necesita tener sed de conocimiento, ya que esto es lo que abre las puertas a nuevas oportunidades. Hay habilidades que pueden generar nuevas fuentes de ingresos, inversiones que pueden generar retornos y decisiones estratégicas que pueden cambiar completamente su situación financiera. Pero si sigues haciendo lo mismo, siempre obtendrás los mismos resultados. La multiplicación también está relacionada con la forma en que ves el dinero. Mucha gente ve el dinero simplemente como un medio para satisfacer sus necesidades inmediatas, pero quienes prosperan lo ven como una herramienta para crear nuevas oportunidades. El dinero que ingresa hoy puede usarse para generar más dinero mañana, si se usa correctamente.
Esto significa que, en lugar de gastarlo todo en cosas temporales, es necesario aprender a invertir de forma inteligente y dirigir recursos a áreas que puedan generar crecimiento. Quien aprende a multiplicar lo que tiene nunca más será rehén de la escasez, porque comprende que Dios ya ha puesto en sus manos todo lo que necesita para crecer. La multiplicación financiera no ocurre por casualidad ni cae del cielo sin esfuerzo. Dios puede abrir puertas, dar oportunidades y empoderar tus manos para prosperar, pero hay un principio fundamental que nunca se puede ignorar: trabajar. Desde la creación del mundo, el trabajo siempre ha sido parte del plan divino. Cuando Dios creó a Adán, no lo colocó en el jardín del Edén para que estuviera ocioso, sino para que cultivara y cuidara la tierra. Esto nos muestra que el trabajo no es un castigo, sino un medio por el cual Dios nos provee y nos permite crecer. El problema es que muchas personas ven el trabajo como una carga, algo que hacen solo para sobrevivir, sin darse cuenta de que es precisamente a través de él como se manifiesta la prosperidad. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la importancia de la diligencia. Proverbios 10:4 dice: «Las manos perezosas empobrecen al hombre, pero las manos diligentes le enriquecen». Esto significa que la pereza conduce a la escasez, mientras que la dedicación allana el camino a la abundancia. Muchas veces las personas esperan un milagro financiero, pero ignoran que la bendición de Dios está directamente ligada al esfuerzo que ponen en sus tareas diarias. Quienes trabajan con excelencia, se dedican más allá de lo mínimo requerido y buscan mejorar constantemente. Son quienes obtienen mejores resultados. El mercado valora a quien se esfuerza, a quien busca la innovación, a quien hace más de lo que se le pide. Otro error común es la falta de visión a largo plazo. Muchos trabajan solo por el salario mensual, sin pensar en crecer, sin buscar nuevas habilidades y sin planificar su futuro financiero. El problema de esta mentalidad es que mantiene a la persona siempre en el mismo lugar, sin avanzar. La Biblia nos enseña en Proverbios 6:8 a observar a la hormiga, que trabaja en el verano para proporcionar provisiones en el invierno. Esto significa que el esfuerzo de hoy no debería consistir solo en satisfacer las necesidades inmediatas, sino en construir algo que aporte estabilidad y seguridad para el futuro. Trabajar diligentemente no se trata solo de cumplir obligaciones, sino de invertir en el propio crecimiento. La excelencia en el trabajo también está directamente ligada al favor de Dios y al reconocimiento de las personas. La historia de José en Egipto es un claro ejemplo de esto. Aunque fue vendido como esclavo, trabajó con dedicación y fidelidad, y Dios lo hizo prosperar. No esperó a estar en una posición cómoda para dar lo mejor de sí. Al contrario, fue su diligencia la que le llevó a ocupar lugares de honor. Este principio se aplica a cualquier ámbito de la vida. Quienes trabajan con excelencia destacan, crecen y atraen oportunidades que nunca hubieran imaginado. El trabajo no es solo un medio para ganar dinero, sino una herramienta para ejercer un propósito, crear impacto y abrir puertas que conducirán a niveles aún mayores de prosperidad. Mucha gente confunde prosperidad con avaricia, y esta es una de las razones por las que tantos cristianos tienen dificultades para lidiar con el dinero. El problema nunca fue el dinero en sí, sino el lugar que ocupa en el corazón. La Biblia nos advierte claramente en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. Esto significa que el peligro no está en poseer riquezas, sino en permitir que dominen tu vida, tu mente y tus decisiones. Hay personas que no tienen mucho dinero, pero están obsesionadas con él, pensando todo el tiempo en cómo ganar más y poniendo su confianza en las riquezas en lugar de confiar en Dios. Por otro lado, hay quienes prosperan y continúan con el corazón alineado con los principios del reino, pues entienden que el dinero es solo un medio y no un fin en sí mismo. El gran riesgo del amor al dinero es que crea un peligroso ciclo de insatisfacción. Nunca será suficiente, nunca se sentirá suficiente. Una persona que está dominada por el deseo de acumular más siempre sentirá que necesita un poco más para sentirse seguro, realizado o tener paz. Por eso tantas personas sacrifican a sus familias, su salud e incluso su integridad moral en busca de riquezas. Hacen todo lo posible para ganar más, trabajan sin control, renuncian a valores y al final se dan cuenta de que todavía no están satisfechos. Jesús enseñó en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y odiará al otro. Fue muy claro al decir que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo.
Esto no significa que no podamos tener dinero, pero Él no puede tenernos a nosotros. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, comienza a dictar nuestras elecciones y a moldear nuestro carácter. Se convierte en un amo cruel, ya que nunca está satisfecho. Una persona que vive persiguiendo riquezas sin un propósito alineado con los principios de Dios se vuelve esclavo de sus propias ambiciones. A menudo, la búsqueda desenfrenada de dinero conduce a atajos peligrosos, decisiones apresuradas y asociaciones equivocadas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se extraviaron por culpa de la codicia, como Judas, que traicionó a Jesús por unas pocas monedas de plata, o Giezi, el siervo de Eliseo, que mintió para enriquecerse y fue castigado por ello. Estos ejemplos sirven como advertencias para mostrar que el problema no es el dinero, sino lo que estamos dispuestos a hacer por él. La verdadera prosperidad llega cuando entendemos que el dinero es un sirviente y no un amo. Debería funcionar para ti y no al revés. Cuando utilizamos los recursos sabiamente, invertimos en propósitos correctos, ayudamos a las personas, sembramos en el reino y vivimos de acuerdo con los principios bíblicos. Experimentamos una prosperidad que va más allá de lo material. Dios quiere que seamos prósperos, pero no a costa de nuestra paz, nuestro carácter o nuestra relación con Él. Si ya has notado cómo el amor al dinero puede ser un peligro, comenta: «El dinero es mi siervo, no mi amo», y decláralo sobre tu vida. Depender de una única fuente de ingresos es uno de los mayores riesgos financieros que puede correr una persona. A menudo, la inseguridad financiera no proviene de la falta de dinero en sí, sino de la falta de alternativas si algo se sale de control. La Biblia nos enseña en Eclesiastés 11:2: «Repartid entre 7 y aún entre 8, porque no sabéis qué mal vendrá sobre la tierra». Este versículo revela un poderoso principio de diversificación, mostrando que quienes distribuyen sus recursos en diferentes áreas están mejor preparados para enfrentar tiempos difíciles. La multiplicación financiera no ocurre solo a través del esfuerzo en el trabajo principal, sino también a través de la inteligencia en la creación de nuevas fuentes de ingresos que operan simultáneamente. Mucha gente cree que generar múltiples fuentes de ingresos solo significa trabajar más, tener más de un empleo o abrir un negocio. Sin embargo, la verdadera estrategia es desarrollar fuentes de ingresos que puedan operar estratégicamente, algunas incluso de forma pasiva. Hay maneras de hacer que el dinero trabaje para usted, de modo que siga dando frutos incluso cuando usted no esté directamente involucrado. Lo que a muchos les falta es visión y planificación para crear estas oportunidades. Mientras algunas personas esperan un gran giro financiero para empezar a invertir, otras utilizan lo que tienen, por pequeño que sea, para dar sus primeros pasos. La clave para desarrollar nuevas fuentes de ingresos comienza con la capacidad de reconocer las oportunidades que te rodean. Muchas veces, lo que ya sabes hacer, tus habilidades y talentos, pueden ser la base para generar un nuevo flujo financiero. Enseñar algo que dominas, crear contenidos educativos, desarrollar productos digitales, ofrecer consultoría o invertir en pequeñas empresas son caminos que pueden abrir puertas a nuevas entradas financieras. El error que muchas personas cometen es creer que necesitan mucho capital para empezar algo nuevo, cuando en realidad algunas de las fuentes de ingresos más rentables comenzaron de forma sencilla, con poca inversión inicial, pero con dedicación y visión estratégica. Además de identificar oportunidades, es fundamental aprender a gestionar sabiamente estas nuevas fuentes. De nada sirve crear varios flujos financieros si no hay organización, disciplina y estrategia. Muchas personas que empiezan a ganar más dinero acaban gastando más y regresan al mismo ciclo de escasez. La multiplicación financiera sostenible no se trata solo de ganar más, sino de gestionar mejor, invertir en conocimiento, entender cómo funciona el mercado, buscar mentoría y estar atento a los cambios en el escenario económico son actitudes fundamentales para que estas nuevas fuentes sean sólidas y crecientes. Aquellos que aprenden a generar múltiples flujos de ingresos no solo experimentan una mayor seguridad financiera, sino que también pueden contribuir más al reino de Dios, ayudar a otras personas y construir una vida con propósito. Ninguna estrategia financiera será verdaderamente eficaz sin la dirección y la bendición de Dios. Muchos se esfuerzan por salir de sus deudas, multiplicar sus ingresos y construir un futuro próspero, pero terminan frustrados porque intentan hacerlo todo solo con sus propias fuerzas. La Biblia nos enseña en Proverbios 16:3: «Consagra al Señor todo lo que hagas, y tus planes tendrán éxito».
Esto significa que cualquier plan financiero, por muy bien estructurado que esté, debe estar alineado con la voluntad de Dios para tener un éxito verdadero y duradero. Cuando la dependencia de Dios está en el centro de las decisiones, hay paz, sabiduría y provisión, independientemente de las circunstancias externas. La oración es la herramienta más poderosa para abrir puertas financieras y abrir caminos que parecen imposibles. Pero la cuestión es que muchos oran por dinero, pero no piden sabiduría para gestionarlo. Dios puede proveer milagrosamente, pero también nos enseña a ser buenos administradores de los recursos que ya nos ha dado. Cuando alguien ora solo por dinero sin estar dispuesto a cambiar su mentalidad y actitudes financieras, está tratando a Dios como un cajero automático celestial, esperando solo una solución inmediata sin aprender las lecciones necesarias para sostener una vida próspera. El verdadero propósito de la oración en las finanzas no es solo pedir provisión, sino buscar discernimiento, estrategias y la dirección correcta para cada decisión. Depender de Dios no significa pasividad, sino caminar en colaboración con Él. Muchos confunden fe con inercia, esperando que Dios resuelva todo sin que ellos tengan que actuar. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que experimentaron provisión porque fueron guiados por Dios y actuaron en obediencia. José, por ejemplo, recibió de Dios la interpretación de los sueños del faraón, y con esta sabiduría administró los recursos de Egipto durante los 7 años de abundancia, asegurando la supervivencia del pueblo en los años de escasez. Esto muestra que la verdadera prosperidad no proviene solo de cuánto gana, sino de la forma en que se planifica y administra bajo la guía divina. La oración también es esencial para proteger el corazón contra la ansiedad financiera. Muchas personas viven angustiadas, temerosas del futuro, preocupadas por las deudas o inseguras de su estabilidad. Filipenses 4:6-7 nos enseña: no estéis afanosos por nada, sino en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando ponemos nuestras preocupaciones financieras ante Dios, Él nos da paz, incluso antes de que veamos la respuesta. Esto no significa que todos los problemas desaparezcan instantáneamente, sino que cuando confiamos en Él, dejamos de ser dominados por el miedo y comenzamos a caminar con confianza. Si entiendes que la oración es la clave para alinear tus finanzas con la voluntad de Dios y quieres poner tu vida financiera ante el Señor, escribe en los comentarios: confío en Dios para mi provisión. Declara esto sobre tu vida y cree que Él tiene el control de tu futuro. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios te ha hablado de alguna manera a lo largo de este video. Este mensaje no te llegó por casualidad. La palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, renovar mentes y abrir caminos donde antes solo había imposibilidades. Cada enseñanza aquí compartida se basó en principios bíblicos que nos llevan a la verdadera prosperidad, una que va más allá del dinero y se manifiesta en paz, estabilidad y propósito. Pero ahora queremos saber, ¿cómo llegó esta palabra a tu corazón? ¿Qué le ministró Dios durante este viaje? Comenta a continuación: sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo este mensaje impactó tu vida. Su comentario puede ser un testimonio poderoso para otras personas que también necesitan escuchar esta verdad. Muchas veces, una simple historia puede ser el instrumento que Dios usa para fortalecer la fe de alguien que está pasando por desafíos financieros y buscando respuestas. No guardes esta experiencia solo para ti. Deja que otras vidas se construyan a través de lo que Dios hizo hoy en tu corazón. Y si este contenido te resultó útil, no te vayas sin antes suscribirte al canal. Aquí continuamos profundizando enseñanzas sobre finanzas a la luz de la palabra de Dios, ayudándote a construir una vida financiera sólida, equilibrada y alineada con los principios del reino. Al suscribirte, garantizas que seguirás recibiendo contenido transformador que podría ser la respuesta a muchas de tus oraciones. Además, al dejar tu me gusta, nos ayudas a llevar este mensaje a más personas que necesitan aprender sobre la multiplicación financiera según principios divinos. Y por supuesto, no te quedes aquí. El siguiente video ya está en la pantalla final, listo para profundizar aún más en esta experiencia de aprendizaje. Si desea continuar su viaje de crecimiento financiero y espiritual, haga clic ahora para verlo. Dios tiene mucho más que enseñarte, y cada nuevo conocimiento que adquieres te acerca aún más a la vida abundante que Él desea para ti. Que el Señor bendiga poderosamente tu vida.
multiplique tus recursos y guíe cada uno de tus pasos para que vivas según sus propósitos. Nos vemos en el próximo vídeo.